Hola, ¿cómo están? La ministra de Trabajo, señora Ivonne Núñez, dio unas declaraciones a un medio internacional, donde justificó el motivo de la denuncia ante la Fiscalía al presidente Rafael Correa a título personal, dice ella, por traición a la patria. Según la funcionaria, lo manifestado por Correa en relación a la toma salvaje, troglodita, primitiva de la Embajada de México en Quito, so pretexto de apresar a Jorge Glass, aun cuando ya obtuvo el asilo político, para la señora Núñez ya es motivo de acusarlo a Correa de traición a la patria, porque además manifestó que el gobierno ecuatoriano debería ser sancionado drásticamente por la comunidad internacional, de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. En anteriores vídeos ya manifesté que la señora Núñez lo que quiere es congraciarse con su jefecito Noboa y quizá tener unos momentos de gloria, pero por el ridículo que hace con esta denuncia, mas no por su trabajo en el ministerio. La señora Núñez es quien defiende, claro, la pregunta E, en la cual el gobierno se plantea reformar la Constitución y el Código de Trabajo para legalizar el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas de la consulta popular. A quienes amablemente me escuchan, les advierto que esa propuesta de la consulta es una directa regresión de derechos laborales adquiridos en el pasado. La ministra, muy hábilmente, trata de engañar a los ciudadanos. Por eso, declaró en días pasados que, por ejemplo, un empleado que trabaje en el sector petrolero podría ganar de entre 7.80 y $12 la hora. Es decir, más o menos unos $680 mensuales. Pero si ni ahora se logra esos estándares, quienes tienen la suerte en Ecuador de tener un empleo estable y con 8, no con 4 horas diarias, la mayoría apenas llegan a satisfacer el monto de la canasta básica, que está en los $800. ¿Por qué se miente tanto al pueblo? Señora Núñez, le recuerdo, pobreza no es sinónimo de ignorancia, no sea atrevida. Conociendo lo vivísimos que son quienes representan a la clase empresarial ecuatoriana, seguro estoy que esta ley los incentivará a echar fuera, despedir al personal que está fijo, de carrera, con jornada laboral completa, para contratar con la nueva modalidad que permitiría ahora la ley. Entonces, ¿por qué deberíamos de creerle ahora a Noboa? Si tan solo hace 6 meses, cuando era candidato, ofrecía, por ejemplo, no subir impuestos, subir las pensiones jubilares, respetar el resultado de la consulta del Yasuní, y no cumple. Al contrario, cada vez peor. Ecuatoriano, ya basta de dejarte engañar, despierta, ponte las pilas. Y retomando el hilo de mi comentario, la señora ministra parece tener memoria frágil, o peor sería que su normal conducta, su forma de ser, le lleve a contradecirse. Me explico. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la señora Núñez fue la primera abogada defensora de Ricardo Rivera, que se lo vincula con el vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht? Entonces, ¿por qué antes sí y por qué ahora no? Además, hay una foto que delata la doble cara, la amoralidad de esta funcionaria, ya que cuando era presidenta de la Federación de Tiro con Arco y José Francisco Ceballos era ministro de Deportes, al paso del presidente Correa en un acto público le lanzaba flores al mandatario. ¿Será porque en ese tiempo le convenía la cercanía con Correa? Esa famosa foto, el presidente Correa la tuiteó la semana pasada. Estas figuras, estos fatuos personajes, son quienes prostituyen la política. Van y vienen según les conviene. Ofrecen su carne al mejor postor. Ministra como esta, tonta útil del status quo. Hombres del maletín, para comprar conciencias en la asamblea, como lo fue en el gobierno pasado Henry Cucalón. En el gobierno del incompetente, sí, pero no logró salvarlo.
Asambleístas como ahora lastimosamente dos de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, digo, estos son quienes cabaretizan, burdelizan instituciones del Estado sin importarles un comino el desarrollo del país. Ministra, aprovechando la oportunidad de tenerla en el programa, quiero preguntarle su reacción sobre lo que acaba de declarar a través de X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que dice que va a suspender este mecanismo de cooperación que había entre Colombia y su país. ¿Qué reacción le merece esta decisión del presidente Petro, ministra? Era de esperarse, porque desde que se dieron los primeros impases en la relación Ecuador-México, él hizo pronunciamientos a favor de la declaración que hizo en su momento el presidente actual de México. Así que no es de sorprenderse la declaración que ha realizado el actual presidente de Colombia. Ciertamente, y más temprano, pues veíamos las declaraciones que le daba el presidente Noboa a una cadena afiliada de CNN en Australia, en la que decía durante la entrevista que si tenía remordimientos, si se arrepentía, y dijo cero, absolutamente no, y diciendo que el Ecuador está del lado correcto de la historia. Quisiera darle la oportunidad, antes de despedir la ministra, si quiere ampliar sobre esto. ¿Qué planes tiene Ecuador para resolver la disputa con México? ¿Hay alguna posibilidad de que se reanude la relación bilateral tras lo ocurrido o no existe el más mínimo interés por parte de su gobierno de hacerlo? Mire, más temprano que tarde, las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se van a restablecer. De hecho, el presidente Daniel Noboa, así en el día de hoy, ha invitado de manera cordial a un conversatorio al presidente de México y también a servirse en algún momento platos típicos ecuatorianos. ¿Qué le da la seguridad, ministra, de que se va a arreglar esta situación? Porque no solamente el gobierno de México, sino gobiernos de toda la región han rechazado y han condenado la incursión en la Embajada de México. ¿Qué le hace sentirse tan segura de que esto se va a componer tarde o temprano? Por varios hechos. Primero, ningún país puede vivir aislado del resto. Nosotros estamos en un proceso de integración latinoamericana y mundial. El actual presidente de México es presidente de México en la actualidad. Vamos a ver lo que sucede dentro de pocas semanas cuando se tenga que designar un nuevo dignatario de México. Y como le decía, no es la primera vez que existen impases diplomáticos. Nosotros ya los hemos vivido y finalmente el comercio es uno de los principales motores que giran en torno a los procesos de integración económica latinoamericana y mundial. Ministra, ¿ha habido algún acercamiento que nos pueda dar como primicia entre su gobierno y el gobierno de México? ¿Existe algún tipo de conversación, aunque no sea a nivel de embajadores o a nivel presidencial? ¿Hay ese contacto? ¿Se ha establecido algún tipo de contacto desde lo que sucedió en la Embajada de México en Quito? Solo lo he expresado el día de hoy por el señor presidente Daniel Noboa Sin, de que en su momento habrá el conversatorio directo con el actual presidente de México, que es noticia nacional, y que el día de hoy, en el momento en que recibió a una periodista internacional, él lo manifestó y lo expresó de manera pública. En apenas casi 5 meses de gobierno de Daniel el Travieso Noboa, el Ecuador ha sufrido altibajos también a nivel internacional. El presidente, a cada paso que da, demuestra su improvisación, que no estaba preparado para ocupar tan alta responsabilidad. Quizás se candidatizó por egolatría, tal vez por la presión de su familia, especialmente de su señor padre, que 5 veces lo intentó y jamás pudo. Y estoy seguro que Daniel mismo en las noches quizás prefiera disfrutar de una vida tranquila, gerenciando sus empresas y ocupándose de su familia, porque él sabe que se equivocó al tomar esa decisión. Además, evidenciado está por qué llegó a la presidencia. Después de una jugada macabra de la derecha fascistoide ecuatoriana, desaparecen a Villavicencio, bajan en las encuestas a Luisa González,
Se le asoma la Virgencita Noboa. Refuerza la buena racha de suerte con los muñequitos de cartón, a costa de desembolsar $2 millones. Y ¡zas! Presidente del Ecuador. Esa es la realidad, aunque le moleste escucharlo, pero le enfada por eso, justamente porque es la verdad. Antes de ganar la presidencia, mintió con el Plan Fénix. Siendo presidente, se enojó con su vicepresidenta y todos sabemos dónde la mandó, sin importarle el riesgo para ella y sus hijos. Es más, a uno de ellos lo tiene en la roca injustamente, porque suponiendo que sea culpable, no se merece estar en esa cárcel de máxima seguridad. Se rodeó de ministros incompetentes que declaran fantasías, se inventan países, ríos y demás. Deprisa y corriendo nacionaliza una mexicana para que sirva al Ecuador, pero resulta que termina traicionando a su mismo país de origen, porque si se justifica y quiere sacar el cuerpo la señora Palencia, diciendo que ella no dio la orden, pues ahora renuncie. Al no hacerlo, está avalando la idiotez de la semana pasada, pues. Noboa nos metió en el conflicto económico con Rusia. Los apagones siguen a pesar de celebrar el presidente muy eufóricamente la ley de eficiencia energética. ¿Lo recuerdan? Pretexto de la guerra interna, nos subió el IVA al 15%. Ya van 2 semanas de recaudación. Demuestren algo de trabajo, pues. Inténtenlo por lo menos. Nada. Al contrario, las muertes, sicariatos, extorsiones aumentan cada día. Y todo esto en tan solo 5 meses. Una de las preguntas claves de la consulta es si estamos de acuerdo con la extradición de delincuentes. Y me pregunto yo, primero, que no depende de nosotros la extradición, sino del país que los requiera. Pero en todo caso, ¿a quién quieren extraditar? Si todos los peces gordos o ya se murieron o se les escaparon. ¿Dónde está Fito? ¿Dónde está Colompico? ¿Dónde alias Pipo? El habanés Britan Jica. Rasquiña, que el juez de Sugallada, Iván Saquicela, lo declaró inocente al revocarle la ley sentencia. Por eso salió de cana. Ya no está Junior, ya no está Norero, desaparecieron a Cherres. Lazo está dando clases en Estados Unidos. Se hacen los cojudos con Danilo Carrera, con Luque Lecaro, con Tania Varela. Entonces, ¿a quién quieren extraditar? Basta de tanto humo, señor Noboa. Tómense en serio el tiempo que le falta de su mandato y actúe con cordura. Entonces, en este punto, visto lo visto, propongo que por estos y más motivos, el domingo próximo votemos 11 veces no y lo mandemos pa'l carajo con su consulta inoficiosa al flaco sabido de gafas que ahora mora en Carondelet. Vamos a ver esto que dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Así defiende la decisión que tomaron hace 2 viernes de entrar por la fuerza a la Embajada de México en Quito, la ciudad capital de Ecuador, 5 de abril. Así lo defiende y le manda este mensaje amistoso, tipo mañanera, al presidente López Obrador. Es una entrevista con la televisión de Australia. Do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. If someone enters an embassy and grabs a criminal, and members of the embassy start hitting police officers, who's starting the violence there? I don't have a cross in Mexico. I think they had a cross with our judicial system. They're not happy with it. And I think that's what started this whole political and diplomatic disagreement. So how will you resolve it? I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. And when's that going to be? Whenever he's ready. Es como de mañanera eso, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Con un ceviche y quizá unos tacos. Cuando el presidente López Obrador lo decida. Bonita manera de resolver los problemas. Y seguridad. Eso, hasta mis mayores críticos y mis peores contrincantes, más que sea, dan valor
de que soy incansable y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Gracias a todos por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Les conmino para acudir mañana a nuestra cita diaria. Nos vemos.